Así es, amén. Algo bien importante, hermano, que el libro de Romanos trata es acerca de la salvación. Amén. Y más adelante vamos a poder ver y estar indagando en qué es lo que este libro de Romanos que hemos dicho nosotros, que es la espina dorsal del Evangelio. Amén. Nos va a enseñar muchas cosas. Nos va a enseñar la justificación, la salvación, la redención. Nos va a enseñar el Evangelio. ¿Qué es Evangelio? Las buenas nuevas. Las buenas nuevas, amén. Y que debemos llevárselas a quién. A todo el mundo, a todo aquel que quiera oír, a todo aquel que quiera recibir la palabra de Dios. Entonces vamos a leer esta cita y vamos a comenzar aquí en adelante. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 14. Y déjenme alguna pregunta antes de leerla. ¿Entiende este versículo, hermano, cuando lo leo? Lo vamos a leer. Recuérdales esto, porque tiene que ser constante el recordatorio, porque a veces se nos olvida. A veces se nos olvida dónde estamos, no vemos alrededor. Hermano, tenemos que ser más sabios y ver alrededor si no hay una persona nueva, alguien que esté apenas empezando en las cosas de Dios. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, recuérdales que tengan cuidado, porque a veces por una mala expresión la gente ya no vuelve, hermanos. Por eso dice el apóstol Pablo, recuérdales, estáles insistiendo en esto, dice, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras. No debemos perder el tiempo en palabras que para nada aprovechan. Tenemos que aprovechar bien el tiempo y recibir la enseñanza, recibir la doctrina, recibir el mensaje que Dios trae, hermano. Aprovechar bien el tiempo. Amén. Contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Empieza la gente a confundirse. No es que se levantó el hermano diciendo que esto, no es que el otro. Hermano, ¿a qué venimos? A recibir la instrucción de la palabra de Dios. Estamos en este estudio profundo de Romanos, entonces invertamos ese tiempo hermoso en lo que aprovecha. Amén. Recibiendo el mensaje de la palabra de Dios. ¿Estamos bien, hermanos? Gloria sea al Señor. Vámonos a Romanos, la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1. Esta noche estaremos trabajando en el versículo 14. Esperemos y lo terminemos, hermanos. Amén. La enseñanza pasada que dio nuestro hermano Miguel, estuvimos hablando acerca de la oración, algo muy importante, hermano, para nosotros como hijos de Dios. La oración, y vimos 8 puntos, los cuales solamente lo vamos a leer así rapidito. Que la oración debe incluir acción de gracias, que la oración tiene que ser mediante Jesucristo y solamente, que la oración debería ser constante, no tenemos que pararla en todo momento, no porque las cosas están bien no vamos a orar, sino al contrario, orar con más ganas. Amén. La número 4, que la oración debe ser genuina, porque a Dios no lo podemos engañar. Amén. Cristo nos da muchos ejemplos claramente y uno muy hermoso de cómo orar. Amén. La oración debe incluir la intercesión, porque hermano, tenemos que orar para los demás, no para nosotros. Si yo me preocupo por mi hermano, mi Señor se va a atender mis necesidades. Yo tengo que preocuparme por mis hermanos, aquel que no veo, aquel que no está aquí, aquel que anda un poquito tambaleando, tengo que preocuparme por él. Esa era la preocupación de Pablo, hermano. A Pablo, hermano, le dolía en su corazón cuando alguien se andaba apartando, lo dice claramente en Gálatas. Amén. Oh Gálatas insensatos, ¿quién los confundió? ¿Qué fue lo que pasó? Empezaron bien y ahora van por otro camino. Pablo se preocupaba. De esa manera, hermanos, nos preocupamos nosotros de que reciban la instrucción del Señor. Amén. Para eso tenemos que dejar todas esas contiendas de palabras que para nada aprovechan, sino empezar en la raíz, que es la palabra de Dios. Amén. Intercediendo los unos por los otros. La oración debe ser específica. Amén. Específica y creo que entendemos qué significa específica. La oración debe ser sumisa. Tenemos que entender a quién le estamos pidiendo. Amén. ¿A quién nos estamos dirigiendo?
A Dios no le podemos venir, mira, yo ya tengo 20 años y tú ves que vengo a todos los servicios. ¿Y eso qué? Dios es el que va a hacer su obra cuando Él quiera. Va a ser bajo su voluntad, no la nuestra. Amén. A Dios tenemos que venir con reverencia, reconociendo que Él es Dios y nosotros solamente somos polvo. Número 8, la oración debe tener un motivo correcto. ¿Amén? Tiene que haber un motivo correcto por el cual nosotros estamos orando, intercediendo por los demás hermanos. Dice aquí un pequeño texto: Dios obra por senderos misteriosos. Las maravillas que el mortal contempla, sus plantas se deslizan por los mares, atraviesa el espacio de la tormenta, el abismo de las insondables minas, con infalible y eternal destreza, atesora sus fulgidos designios, su soberana voluntad despliega. Que todo es bajo la voluntad de Dios. Amén. El versículo de hoy, hermano, es el versículo 14, pero lo tengo que amarrar con el 13 para que le podamos tener un mejor entendimiento. Dice el versículo 13 y 14: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Dice el 14: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. A Pablo le tocó una temporada muy difícil, hermano, porque estaban reinando los griegos. ¿Y qué es lo que se interesaban los griegos? Por saber algo nuevo, por cosas nuevas. Era lo que a ellos les interesaba, todo eso nuevo, lo que los podía dar una iluminación más grande. Entonces Pablo, hermano, vamos un poquito más atrás. Conocemos la historia de Saulo de Tarso, de dónde venía él y a dónde lo trajo el Señor. Por eso el 14 dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Porque él era el perseguidor de la iglesia. Por cuanto esas cosas él hizo, ahora él sentía ese peso en su ser de ir y llevar el evangelio. Esa era la deuda que él tenía, ir y llevar el evangelio. Esa es la deuda que nosotros hemos adquirido, hermano, con Cristo. Esa es la deuda que tenemos que pagar y nunca la vamos a terminar de pagar hasta que Cristo venga. Ese es el peso que tiene que estar sobre nosotros, de ir y llevar el evangelio de la salvación a toda persona, para que ellos puedan ser salvos, hermano. ¿Ven? Llevar ese evangelio, ese mensaje, esas noticias de buena salvación para todo aquel que las necesite, hermano. Así como llegaron a cada uno de nosotros, hermano, ese era la deuda que Pablo tenía, que Pablo sentía en ese momento, de ir y llevar las buenas nuevas para tratar, hermano. No creo que Pablo quisiera remediar todo lo que hizo, porque ya lo había hecho. Las cosas que hacemos ya no se pueden remediar. Amén. Pero de una u otra manera, él quería alivianar esa carga, llevando el evangelio, llevando el mensaje a toda criatura. Amén. Y Pablo lo hizo y se esforzó y lo está haciendo hasta este día, hermano. Porque estamos leyendo sus enseñanzas, estamos leyendo lo que él aprendió. Amén. Y lo estamos aplicando en la vida de cada uno de nosotros. Dice aquí en el estudio, Romanos 1:14, deudor. ¿Qué entendemos por deudor, hermanos? Algo que debes, algo que te está amarrando a cierta cosa o a cierta institución o a cierta compañía, ¿verdad? Porque sacaste algo y tienes que pagar. Es lo que debes tú, ¿verdad? Dice que yo debo algo, que tengo una obligación. Esa era la deuda que tenía Pablo, la obligación. Sentía esa obligación de ir y llevar el evangelio a toda criatura. Amén. De ir y llevar las buenas nuevas a toda criatura, hermanos. Esa era esa obligación que Pablo tenía. Esa es la encomienda que Cristo nos dejó a nosotros, hermanos. Ir y llevar el evangelio por todas las naciones. Amén. Comenzando por nuestro hogar, empezando desde ahí, en nuestra casita. Amén. Porque, hermano, no porque vengamos todos los días, no porque estemos aquí, muchas veces quiere decir que todo va bien. Tenemos que apoyarnos como los que estamos casados, como pareja, apoyarnos. Amén. Entre familia, la familia se tiene que apoyar. Veo que uno de mis hijos
o mi primo, lo que sea, está viviendo conmigo, pero se está alejando de las cosas de Dios, hay que apoyar, hay que instruirlo para que no se aparte. Hay que estar ahí constantes, llevándole ese mensaje de salvación. Amén. Gloria sea al Señor. Amén. Deudor, yo debo algo, tengo una obligación. Tengo la tarea del evangelio. Tengo la tarea de llevar las buenas nuevas. Esa es nuestra tarea. No solamente, hermano, de estar acudiendo a todos los servicios y no yendo a llevar las buenas noticias. Porque hay mucha gente, hermano, que necesita esa información. Hay mucha gente, hermano, que se le mencione que Cristo aún está trabajando, porque Dios sigue reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados, pero que solamente vengan a un arrepentimiento para que puedan tener la salvación y la vida eterna. Amén. Esa es nuestra encomienda, esa es nuestra tarea. Vamos a ver qué dice Corintios, Primera de Corintios capítulo 1. Primero de Corintios capítulo 1 versículo 9, capítulo 9 versículo 16. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Ay de nosotros, hermanos, que tenemos años sirviéndole a Dios, si no anunciáramos el evangelio. Ese ay que está ahí, hermano, es ay de dolor. Amén. Es un ay de dolor, hermano, porque el Señor no va a llamar a cuentas. Juan, ya tienes 3 años y aún no sales a llevar el mensaje del Señor. Yo, hermano, Juan, disculpe, no creo que esté, yo me estoy poniendo de ejemplo, hermano. No, también a él lo Amén. Juan, le estás yendo ya por 3 años y aún no sales a llevar la encomienda que te dije. Dice Pablo, ay de mí si no anunciar el evangelio. Una consecuencia. Ay de mí si yo solamente me estoy alimentando de palabra y no la llevo. Ay de mí si no obedezco lo que Dios me está diciendo que haga. Esa tarea que tenemos que hacer, hermano, y no le tiene que predicar a la gente teológicamente o bibliológicamente, como dicen por ahí. Dígale que Jesús los ama. Amén. Dígale, Jesús te ama. Jesús quiere que tú abras tu corazón para que le conozcas. Desde ahí, hermano, con eso tiene. No tiene que llevarle la mitad de la Biblia y estarle dando ahí todo. Va a aburrirse, va a ir, no va a querer escuchar. Cristo te ama, Cristo murió por ti. Él te puede salvar, Él te puede ayudar, Él te puede sacar de esa condenación. Es todo lo que les tenemos que decir, hermano. Amén. No es difícil. Por eso puse un ejemplo de 3 años. Porque yo creo que después de 1 año, 2 años, ya tenemos que estar, hermano, trabajando nosotros. Y no tenemos que esperar que el pastor me diga, hermano, yo quiero que usted vaya y evangelice allá. No, hermano, esa es una encomienda para cada uno de nosotros. Eso es personal. Amén. Porque no esperemos que el pastor lo quiera hacer. El pastor tiene más compromisos en la iglesia. Nosotros tenemos que accionar. Como mencionaba mi hermana Bessie hace un instante, hay cosas que nosotros podemos, hermano, componer allí, en ese lugar donde estamos. Hay cosas que podemos nosotros arreglar desde ahí sin que tengan que llegar al pastor. Amén. Cosas ya muy pesadas, muy difíciles, entonces sí, sabemos cómo ir y llegar al pastor y mencionarle y poner el caso delante de él. Amén. Pero, hermano, hay cosas que nosotros tenemos que hacer sin esperar que mi líder me diga, hey, adelante, porque nosotros vamos siguiendo a Cristo. Sí, hermano, adelante. Nosotros venimos a ser deudores, como tú ya lo dijiste. En el caso de Pablo, él sentía el remordimiento por haber perseguido a los cristianos cuando él era Saulo en el pasado. El mismo ejemplo tenemos nosotros para nuestra vida hoy en día. Si nosotros no vamos afuera, no salimos de aquí de las 4 paredes, somos deudores, cada uno de nosotros. Así que debemos de agarrar este ejemplo y esta enseñanza para poder salir allá afuera y decirle a alguien, como tú lo dijiste, Cristo te ama, Dios murió en esa cruz por ti. Es todo lo que tenemos que decirle a alguien que no sepa absolutamente allá afuera. Y ese poquito que tal vez nosotros hagamos va a hacer un cambio en esa persona, porque nosotros
sembramos y quien va a cosechar y va a regar todo va es el Señor. Amén. Okay. Pero nosotros somos deudores, hermanos, y así tenemos que tener nosotros mucho en cuenta de que tenemos que esparcir el Evangelio. Amén. Así es. ¿Alguien más, hermano? ¿Continuamos? Ok. Dice, ya leímos a 1 Corintios 9:16, dice, griegos y no griegos son dos clases de gentiles. Los griegos eran los que estaban bajo la influencia de la cultura y del lenguaje griegos. El lenguaje griego era el lenguaje universal y común del Imperio Romano, y la carta de Pablo a los romanos fue escrita en griego, no en latín ni en hebreo, solamente en griego. Amén. Los no griegos eran extranjeros que no estaban bajo la directa influencia de la cultura griega. Vamos a ver Hechos capítulo 28, el último capítulo de Hechos. Hechos capítulo 28, vamos a estar leyendo un par de versículos, el 2 y el 4, dicen 2. Y los naturales no nos trataron con muy poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío, dice el 4. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Estamos viendo lo que le pasó a Pablo. Lo que Miguel hablaba la vez que le tocó a él el estudio, que Dios, hermano, Dios no te quita el problema, Dios no te quita la tribulación, Dios no te pone el camino fácil, Dios lo pasa contigo, Dios lo pasa con nosotros, hermano. Amén. No esperemos que el Señor, allí en mi trabajo hay 2 o 3 personas que ya me tienen hasta el gorro, yo ya quiero quebrar. Quítalo, Señor, mándales un rayo ahí como en el comercial, mándales un rayo, desaparécelos. Espérate, entonces, ¿para qué estamos estudiando la palabra de Dios? Entonces, ¿dónde están las armas que debemos de tener cada uno de nosotros? Entonces, ¿dónde está esa fe que tiene que estar en cada uno de nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué queremos que ellos desaparezcan, se vayan, nos quite Dios? ¿Por qué no vamos y les llevamos el mensaje de salvación? ¿Por qué no se les habla la palabra primeramente? Para que ellos puedan alcanzar también, hermano, la bendición del Señor. Para que ellos puedan también ser salvos. ¿Por qué queremos que los desaparezca el Señor? ¿Quién somos nosotros? Sí, muchas veces vamos con Dios como que tenemos mucha autoridad. Es que yo soy el maestro que enseña aquí los domingos y yo le pido a Dios y Dios lo hace. Cálmate. ¿Qué estás pensando? Dios es Dios, Dios es poderoso, Dios es soberano. A Dios no le vamos a tronar los dientes, los dedos. Amén. A Dios le vamos a pedir y que se haga su voluntad, así sea lo que sea, hermano. De esa manera tenemos que ir nosotros delante de la presencia de nuestro Padre Celestial. Pablo debía el evangelio a cada miembro de la raza humana. Por eso le digo que hasta ahorita está trabajando lo que hizo Pablo. En un momento de su vida, Pablo, que era Saulo de Tarso, sentía que era su obligación perseguir a todo cristiano. Él mismo lo dijo: todo lo que yo hice, lo hice por incredulidad. Todo lo que él pensaba que estaba haciendo, él creía que estaba bien, que lo hacía para Dios, porque no tenía el conocimiento aún. Tuvo que tener, como muchos de nosotros, el encuentro con Cristo para tumbarnos de encima. Te me calmas, hasta aquí me llegas tú. Ahora te levantas y empiezas a trabajar para mí. Le tuvo que suceder a Saulo, hermano, porque Dios sabía que él iba a ser un instrumento muy importante, porque iba a ser expandido a muchas naciones el evangelio de Dios a través de Saulo de Tarso, a través de Pablo. ¿Ven? Él era una persona muy conocida por su crueldad, por el amor a la ley de Dios, pero la estaba aplicando, estaba siguiendo él a Jesús. Él estaba persiguiendo a Jesús. Cuando nos persiguen a nosotros, hermano,
a que persiguen es a Dios. Porque quieren parar en nosotros que hablemos el Evangelio, que llevemos la palabra de Dios. Nos quieren parar a nosotros, pero no es de nosotros, es de Dios. Entonces se están enfrentando con Dios. ¿Amén? Por eso tenemos que decir, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Piensan que nos van a parar a nosotros. Si nos matan a nosotros, Dios tiene muchos hijos en esta tierra para continuar el Evangelio. Amén. Así que si morimos, para el Señor morimos. Pablo, hermano, se sentía deudor con toda la raza humana por todas aquellas cosas que él hacía. Lo que mencionó el hermano Marvin. ¿Qué era, Marvin? ¿Qué dijiste? Sentía aquel remordimiento, aquel peso, hermano, en su ser, de todas las cosas, de las atrocidades que él había hecho con los hijos de Dios. Y de una u otra manera él quería remendar eso. Ya no podía hacer nada por lo que hizo, pero quería remendar aquellos hechos que él había ocasionado, aquel dolor, aquellas persecuciones que él había cometido supuestamente para Dios. Amén. Por eso él tenía, hermano, tenía esa obligación de llevar el Evangelio de Dios. Dice, pero ahora Pablo sentía que tenía la obligación de predicar a toda criatura. A toda criatura tenía que llevar el mensaje. A los más que él pudiera alcanzar, él tenía que ir y llevar ese mensaje de salvación. Amén. Dice, ¿qué obligación o tarea evangélica tienes tú? Nosotros, hermano, ¿qué obligación o tarea evangélica tenemos cada uno de nosotros? Ir a predicar el Evangelio. Tenemos que recordar, hermano, a muchos de nosotros de dónde nos sacó el Señor. ¿Dónde estábamos? Yo platicaba la otra vez con un brother y yo creo que ya estuviera yo como 3 o 4 veces muerto de donde yo andaba. ¿Sí, Carlos? ¿Tuviéramos? ¿De dónde nos sacó el Señor? Entonces ahora, gracias a ese favor inmerecido que Dios derramó sobre nosotros, a que nos sacó de ese lugar de maldad, de ese lugar de perdición, y nos tiene sirviéndole, nos ha puesto en lugares mejores ahora. Entonces, hermano, eso tiene que empezar a nosotros para ir a llevar el mensaje de salvación. Eso tiene que ser un peso suficiente para que yo vaya y lleve el mensaje de salvación, hermano, a toda criatura. Recordando, oh Señor, tú me sacaste de esta. Señor, cuando venía atravesando el desierto, yo te prometí, Señor, y lo hiciste, pero se me olvidó. A Dios no se le olvida, hermano. Él te va a dejar 40, 50, 60 años, los que te permita vivir, pero va a llegar un punto que te va a recordar. Tú prometiste, ahora me cumples. Como le decía, hermano, en mi testimonio, yo no quería nada de con Dios. Yo decía que teniendo un trabajo y una cantina en mi hogar, eso era suficiente. Era todo lo que necesitaba. Estaba equivocado. ¿Por qué? Porque yo no tenía conocimiento. Yo no quería nada de con Dios. Había Biblia, pero yo no la abría. Amén. Entonces las cosas que se hicieron, no en el conocimiento, sino en la incredulidad, en no tener el conocimiento de la palabra de Dios, Dios nos perdona, hermano. Dios nos perdona. Si en realidad venimos delante de su presencia y le pedimos ese perdón, Señor, perdóname, yo no sabía, todo lo que hice lo hice en incredulidad, así como lo menciona Pablo. Yo no quería hacerlo, Señor, pero salía, lo hacía por mi humanidad caída. Amén. Pero el Señor en su misericordia, hermano, nos tiene aquí con libertad, salvos, vivos, quizá un poquito enfermos a veces, pero aquí estamos, hermano. Ya no estamos en aquel lugar de sufrimiento. Ahora estamos en un lugar con libertad para poder predicar el Evangelio, para llevar las buenas nuevas, para llevar a la gente y decirle, mira, aquí está, Jesús te ama. Solamente abre tu corazón. Esta tiene que ser la tarea de cada uno de nosotros. Amén. Gloria sea al Señor. ¿Qué obligación o tarea evangélica tienes tú? Llevar el Evangelio, llevar las buenas nuevas. Los que han recibido las buenas nuevas de Dios sienten la carga y la obligación de transmitirlas a los demás. Si fueras un investigador médico y descubrieras un ejemplo, y descubrieras un remedio para el cáncer, ¿lo guardarías en secreto? Si nosotros fuéramos médicos y descubriéramos, como dice el ejemplo, una medicina que erradique por completo el cáncer, sabiendo que unos años atrás mi madre tuvo cáncer,
que uno de mis hijos tuvo cáncer, que unos compañeros del trabajo tienen cáncer, ¿me quedaré yo calladito? Teniendo nosotros el conocimiento de la palabra de Dios, ¿nos tenemos que quedar callados? No. Tenemos que llevar el evangelio, tenemos que llevar la palabra de Dios, hermano, porque esto es mejor que la medicina para el cáncer. La medicina para el cáncer solamente trabaja en el cáncer. La palabra de Dios, el evangelio, las buenas nuevas trabajan en todo aspecto de nuestra vida. Por eso es importante llevar las buenas nuevas a toda criatura. Cristo no nos dejó esa encomienda para mantenernos ocupados. Él sabía y Él sabe, hermano, que llevando las buenas nuevas muchas almas se van a salvar. Amén. Así como este descubrimiento tan pequeño, esto que está aquí, hermano, es más importante aún. Para que los doctores puedan saber qué hacer. Decía mi hermana que este varón, hijo del Señor, padece esquizofrenia. ¿Okay? Un doctor no le va a hacer nada. Un doctor solamente los calma, los tranquiliza. La esquizofrenia es un problema del alma. A veces, hermano, hacemos cosas que no deberíamos haber hecho y nos metemos en grandes problemas. Pero ¿por qué me pasa esto? Pero si yo le sirvo al Señor, pero cuando cierro la puerta hago cosas que no debo hacer. Amén. Hay problemas, hermano, los cuales nosotros mismos nos los buscamos. Pero Dios en su infinita misericordia solamente dice, 1 de Pedro 5:7, que si yo voy y le dejo todas mis cargas en sus manos, Él se va a encargar de todo. Amén. El amor y la misericordia. Esta medicina, hermano, la tenemos que llevar. La tenemos que llevar a toda criatura. Amén. A Dios sea la gloria. Romanos, bueno, creo que sí, terminamos Romanos 14. Vamos a empezar con el 15. Amén. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Romanos 1:15. Dice aquí: así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Pronto estoy. ¿Qué entendemos por pronto estoy? Con el deseo. De uno por uno, hermanos. ¿Qué entendemos por esa palabra pronto estoy? ¿Quién más, hermano? Vamos llegando, hermano. Vamos llegando, hermano. Una más y leemos lo que sigue. Pronto estoy, dice Pablo. Pronto estoy. Dos cosas. Si habla de tiempo, sería algo de hacer algo rápido, o si es pronto estar listo también. Solícito. Solícito. Recordemos el vocabulario que se usaba en aquel tiempo. Es un vocabulario muy diferente al de nosotros de hoy. Estoy dispuesto. Solícito, dispuesto. Estoy dispuesto. Por eso Pablo, pronto estoy. Yo estoy dispuesto a llevar el evangelio. Dice el estudio, pronto estoy listo, estoy dispuesto, estoy deseoso de hacerlo. Porque Pablo pudo entender, hermanos, qué fue lo que... Por eso es bien importante tener un encuentro con Cristo. Es bien importante porque ahí el Señor, hermano, nos desnuda. Ahí el Señor, hermano, cuando tenemos ese encuentro verdadero, real, somos transformados, somos diferentes, ya no somos los mismos. Y tenemos ejemplos en Pablo, tenemos ejemplos en Jacob. Cuando tuvo el encuentro con el ángel de Dios, él ya no fue el mismo, fue transformado. Eso es lo que nos transforma, hermano. Un verdadero y genuino encuentro con Cristo es lo que transforma mi vida. Yo entiendo la palabra, me dice que soy deudor, que tengo que estar pronto, que tengo que estar dispuesto para anunciar el evangelio de Dios, y tengo que hacerlo. No tengo que esperar a que se me esté diciendo constantemente lo que tengo que hacer, porque ya sé lo que tengo que hacer. Tiene que estar esa disponibilidad en mi vida para hacer lo que el Señor me ha puesto a hacer, hermano. Aunque parezca trabalengua, pero sí me entendieron, ¿verdad? Amén. Tenemos que estar prestos, prontos para hacer la obra del Señor. Dice, pronto estoy, es listo, dispuesto, deseoso. Vamos a ver qué dice Hechos, capítulo 17. Gloria sea al Señor. ¿Vamos bien o vamos muy rápido, hermanos? Vamos bien.
¿Vamos bien? Hechos capítulo 17, vamos a ver el versículo 11. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Amén. Tenemos que estar prontos, dispuestos para hacer la voluntad del Señor, hermano, para llevar el evangelio, para esa encomienda que se nos ha dejado a cada uno de nosotros. Y, hermano, es algo súper importante. Es mejor, hermano, el trabajo que Dios, la encomienda que Dios ha puesto en la mano de cada uno de nosotros, es mejor que ocupar la silla presidencial. Es mejor, hermano, que salir supuestamente salir de esta atmósfera a otros planetas. Es mejor, hermano, que toda la cuenta que puedo yo tener en el banco. Es mucho mejor la encomienda que el Señor ha puesto en nuestras manos de ir y llevar las buenas nuevas a toda criatura. Eso es mucho mejor, hermano. Es un trabajo, hermano, es el mejor pagado. Es el trabajo mejor pagado aquí en la tierra. Y no tienes que pagar intereses. No tienes que pagar taxas a final de año. Y te da remuneración. Te renumera, ¿por qué? Porque te bendice el Señor. Pero tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Y es un trabajo, hermano, y no se espante, a tiempo completo. Es un trabajo de 24 horas. De 7 días a la semana, de 365 días, hermano, en el cual no vamos a recibir paga, al contrario, somos deudores. Amén. Somos deudores, hermano. Así que tenemos que hacer ese trabajo. Que la paga que se nos va a dar, hermano, ni polilla, ni orín, ni nada lo corrompe. Porque la paga que se nos va a dar viene directamente del cielo para cada uno de nosotros. Ese es el trabajo en el cual nos debemos empeñar más, debemos invertir más tiempo, hermano, en ese trabajo, en esa encomienda, en esa tarea, en eso que el Señor nos ha dejado. ¿Sí, hermano? Hermano, cuando dice a estos eran más nobles, se refiere a los romanos, que los romanos eran un pueblo noble y escudriñador, podríamos decir. Déjenme leer aquí cómo vamos a ver. Pablo y Silas en Berea, dice, vamos a leer desde el 10, dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos. ¿Okay? Luego dice el 11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con solicitud. ¿Okay? Estaba hablando con los judíos que estaban en Berea. En Tesalónica tuvo mucha controversia Pablo, hermano. No pudo hacerlo. Así como cada uno de nosotros, hermano, cuando vamos a algunos lugares, no esperemos que nos abran la puerta. No esperemos que nos digan, siéntate, pásate, tómate un vasito de agua fresca. No, hermano. Pero va a haber lugares donde sí se nos va a abrir la puerta. Va a haber lugares donde sí nos van a aceptar el mensaje de Dios. ¿Amén? Ahorita, ¿qué es lo que pasa, hermano? Va una persona, va cualquier secta, van y empiezan, llevan pura mentira. Vamos nosotros, ya no nos creen. Porque la gente, hermano, el enemigo está trabajando al 100% ahorita, confundiendo las almas. Están confundiendo todo. Vamos nosotros con el evangelio del Señor y no nos quieren abrir la puerta, no nos reciben, no nos creen. Pero va a haber almas, hermano, que están sedientas de la palabra de Dios aún. Y a esas personas que con amor abren su puerta y reciben, a esas hay que llevarles esa bendición, hermano. Pero el evangelio está para todo aquel que cree, para todo, hermano. Pero no todos van a abrir las puertas. Y como decían los evangelios, bueno, el que no te abra, sacúdate el polvo de los pies. Y bueno, vinimos, nos cerraron la puerta, no quisieron, adiós. Pero habrá una oportunidad más, amén. Gloria sea al Señor. ¿Dónde nos quedamos? O Hechos 17, 11, ¿verdad? Era lo que estábamos leyendo ahorita. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Vamos a encontrar todo ese tipo de personas, hermanos, en cualquier lugar. Amén. Por eso tenemos que estar preparados para poder llevar ese evangelio, porque se nos van a hacer muchas preguntas, hermano. Y tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados, tenemos que estar en esa comunión con el Señor, para que sea a través del Espíritu Santo que nos dé las palabras adecuadas. Pero tiene que estar esa disponibilidad, tiene que estar uno pronto estamos para llevar el evangelio del Señor. Amén. Y anunciar el evangelio, evangelizar, anunciar las buenas nuevas.
proclamar el evangelio, dice, compare la palabra evangélico, se supone que una iglesia evangélica es una iglesia que cree en las buenas nuevas de Dios y que proclama fielmente este mensaje de salvación. Amén. Una iglesia evangélica tiene que estar metida en escuchando, en proclamando el mensaje de salvación, hermano. Ese tiene que ser el primer objetivo, llevando el mensaje de salvación, porque vienen a visitarnos, hermano, y muchos no son conversos, y tenemos que dar el mensaje de salvación. Tenemos que exhortarles en la palabra a que se aparten del pecado para que ellos puedan venir y recibir esa bendición que es en Cristo Jesús. Amén. Gloria sea al Señor. Terminamos dos versículos. Amén. Aún hay tiempo. Vamos a Romanos 16. Y aquí escribí yo algo. Vamos a ver el 16 y el 17, pero son súper extensos. Vamos a ver en Romanos 1, 16 y 17. Estos versículos, hermano, presentan el tema de que las buenas nuevas del Evangelio revelan que Dios es poderoso para salvar al que cree. Amén. Con la salvación se obtiene el perdón de los pecados y la liberación del castigo eterno como consecuencia del pecado. Por eso es bien importante llevar el mensaje de salvación, hermano. Nadie se puede justificar a sí mismo delante de Dios por esfuerzo humano. Nadie, hermano. No, es que yo hice, que esto y que lo otro. Apartados de mí, no los conozco, hacedores de maldad. ¿Okay? Nadie se puede justificar a sí mismo por esfuerzo humano delante de Dios. La justificación es dada por Dios gratuitamente. Él es el único que puede dar la justificación, pero solo solo a aquellos que tienen puesta su fe en la obra redentora de la cruz. Solamente a ellos, hermano. Amén. La justificación del pecado solo se obtiene por fe y es gratuita de parte de Dios. Es lo que vamos a estar viendo en estos dos versículos, hermanos. Lo que nos va a presentar las buenas nuevas del Evangelio aquí en el 16 y 17. Aquí Pablo comienza a definir qué es el Evangelio en estos dos versículos. Vamos a iniciar en el 16 y 17. Romanos 1, 16 y 17. Dice la palabra: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Amén. Vamos a desarrollar. Note tres grandes soy o estoy del apóstol Pablo. Decía Pablo en el versículo 14: soy un deudor. En el versículo 15 decía: pronto estoy. Y en el 16: no estoy avergonzado. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder. De esa manera, hermano, nosotros tenemos que caminar sin avergonzarnos. Jóvenes que están en la escuela, en la secundaria, en la universidad, el enemigo está trabajando duramente con el ateísmo. Duramente. Es más permitido que tú insultes a un maestro, a un compañero de escuela, que le hables de Cristo. Si le hablas de Cristo te metes en problemas, pero si lo insultas no te pasa nada. Hasta te felicitan. Hay un trabajo tremendo en las universidades ahorita, hermano, con el ateísmo, metiéndole a los muchachos todo ese ateísmo. Están en contra de Dios totalmente. Ahora precisamente vi un comercial en la internet confundiendo a la gente, que Dios nunca abrió el mar, que Dios nunca hizo esto, y que lo comprueban, dicen ellos. Dice, y tenemos pruebas que Dios no hizo esto. ¿Qué es lo que están haciendo, hermano? Confundiendo a la gente. Confundiéndola. ¿Y dónde estamos nosotros? Solamente diciendo, oh my God. Aquí es donde nosotros tenemos que entrar y llevar el Evangelio de Cristo.
Aquí es donde nosotros tenemos que pararnos y decirle, no, tú estás mal. Mira lo que dice la palabra de Dios. Yo creo lo que dice la palabra de Dios. Y llevar ese evangelio de salvación para que sus ojos sean abiertos, así como muchos de nosotros se nos abrieron hace mucho tiempo. Amén. No me avergüenzo. Pablo no se avergonzaba de ir a prisión por causa del evangelio y no se avergonzaba de morir por causa del evangelio. De esa manera, hermano, tenemos que ser nosotros. No avergonzarnos en ninguna parte. El otro día, para la gloria de Dios, estábamos en un lugar comiendo y nosotros nos pusimos a orar para la gloria de Dios, les digo, hermano, no para exaltarnos. Y vino una persona, dice, gracias, dice. Me quedé, pero ¿qué pasó? No, dice, muchos de nosotros somos cristianos y no lo hacemos. ¿Por qué, hermano? Porque muchas veces le da vergüenza a la gente darle gracias a Dios. Y esto no es de religión, esto es de entender que Dios provee todo y tenemos que darle las gracias por ese plato de comida, las gracias por ese vaso de agua que Él nos ha proveído, hermano. Mucha gente lo que dice no lo puede tener. Esto de darle gracias a Dios no es religión, es de reconocer que de Dios provee todo, de Dios viene todo, hermano. De eso decía, hermano. Usted sabe que los católicos se persinan en esta manera. Eso está bien, porque siempre lo hice. Y o sea, es algo que por costumbre a veces me sale, pero yo no he visto ningún hermano haciendo. Pero, o sea, usted sabe que la costumbre, años haciéndolo. Entonces pregunto si eso. Estuvimos. Y lo digo porque en mi trabajo, cuando voy manejando, yo tengo un ride que es de una distancia muy lejos. Usted sabe que pues yo me encomiendo al Señor porque uno nunca sabe un accidente, no conozco a la persona que se va a subir y me persiné, pero ahora ya trato de no hacerlo y hacerlo en mi mente, pues que el Señor me acompañe en ese día. Y una muchacha se burló de mí porque lo hice, pero no porque fuera algo de católico, sino por el simplemente hecho de encomendarme a Dios. Ok, déjeme leer esto. Déjeme leer lo que vimos a unas clases atrás. Dice, compare la iglesia de Roma del primer siglo a la cual Pablo escribió con la iglesia de Roma de hoy. La iglesia de Roma actual también es famosa por sus tradiciones, ¿ok? Por sus sacramentos y sus rituales. Solamente son rituales que para nada sirven. Lo hacíamos muchos de nosotros. Yo era supuestamente católico, pero yo no sabía ni qué iba. De veras, hermano. Las veces que iba con mi esposa, muchas veces me quedaba a dormir en el carro porque estaba alcoholizado. A veces iba allá adentro, pero yo no sabía ni qué era lo que estaba pasando allá adentro. De veras, hermano, se lo digo. Esos son rituales, son costumbres que traen. ¿Qué me va a hacer esto? ¿Qué cobertura va a poner sobre mí esto? Solamente que lo dicen porque están diciendo de encomendándose al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Okay? Nosotros no tenemos que hacer ese tipo de cosas porque Dios conoce nuestros pensamientos. Usted se puede poner en las manos de Dios antes de subir al highway, en el caminito entrando ahí. Señor, en tus manos encomiendo mi vida, en tus manos pongo mi vida. Señor, que este día quita todo peligro de mí. Dios la está escuchando, aún sin hablar. ¿Sí? No hay necesidad de hacer todas estas tradiciones o rituales que para nada aprovechan, para nada sirven. Para nada, man. Porque si va a chocar con todo y persinada, de todo modo va a chocar. Y para nada le acompaña. ¿Sí, pastor? Suéltelo. Lo veo con ganas de hablar, dele. No, yo creo que, como lo dice usted ya en lo que dice el libro, son tradiciones que se traen y que con la ayuda de Dios se nos va cayendo y la sabiduría que Dios nos va dando a través de su palabra, todas esas cositas se van soltando, se van yendo. Y nuestra confianza está puesta en Dios, está puesta en Jesucristo, que fue el que hizo el sacrificio por cada uno de nosotros. Amén. Entonces, hay cosas que yo creo que Dios le está hablando a usted en este momento
y a través de lo que está escuchando, no de lo que nosotros queremos convencerle, sino de lo que Dios está hablando, estas cositas se tienen que ir cayendo poco a poco. El problema está cuando tenemos 10 años en la iglesia y lo continuamos Todavía haciendo. lo hacemos, amén. Amén. Entonces, eso quiere decir de que no estamos creciendo, nos estamos quedando estancados. Y una de las cosas que una persona lo hace es más bien casi identificándose a qué religión pertenece. ¿Sí me entiendes? Porque sabemos que el persignarse y estas cosas viene del catolicismo. Pero pues nosotros creemos que nosotros venimos de Jesucristo y que ahora el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros y que por los frutos que Dios ha dado a nosotros, por eso nos conocerán. Amén, gracias. Y muchas cosas más que hay, como traer la cadena con el crucifijo y Cristo colgado. Nosotros sabemos que Cristo ya no está en la cruz. Pero si lo traemos y que seguimos creyendo, necesitamos más empezar con más lechita y después subirle a la carnita. Sí, pero son tradiciones, costumbres que nos inculcan desde nuestros abuelos. Ahí viene la tradición y que tienes que ir a cierta hora y que tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Por eso esas religiones, hermano, piensan que es la fe y hechos, ¿ok? Que son la fe más los hechos los que nos van a llevar a la presencia de Dios, cuando es por fe. ¿Okay? Es por fe. Por fe, cuando nosotros tenemos fe, ¿okay? Los hechos salen solitos. ¿Okay? Cuando yo tengo fe, los hechos salen. El producto de mi fe son mis hechos en el Señor. No es que tenga que forzosamente yo hacer hechos más la fe. No, la fe es primero y los hechos vienen como consecuencia de mi fe para agradar a Dios. ¿Sí, hermano Lorena? Pero por eso es bueno los estudios, porque el conocimiento nos hace mejores, nos hace más obedientes. Y en la Biblia pues no encontramos el persignarse. Si lo encontráramos en la Biblia, yo pienso que diríamos sí se tiene que hacer, pero como no se encuentra, entonces tenemos que decir no. Pero sí hay unos tipos de simbolismo que, como la Santa Cena, tenemos que hacerlo, y esto es el recordatorio de esto, y usamos ropita, el vino, el pan que representa esto. Pero mi punto es de que si no está en la Biblia no lo vamos a hacer, si está en la Biblia lo hacemos. La Santa Cena y el bautismo son los únicos rituales que nosotros obedecemos del Antiguo Testamento. De ahí en más no. ¿Sí, ahora? Pero no son rituales, son ordenanzas. Son las ordenanzas que nosotros obedecemos. Solamente de la ley del Antiguo Testamento. Es en el otro libro donde lo tenía. Pero, o sea, a veces es que le tenemos miedo a la palabra ritual, porque creemos que la palabra ritual es diabólica. Ajá. Pero la palabra ritual es practicar, es hacer algo que se practica. Entonces, Amén. por eso se le llama un ritual, pero no necesariamente la palabra ritual es diabólico. Quiero que entiendan eso. No tiene que ser algo malo. A veces nos espantamos por la palabra, pero en sí hay rituales. En el tiempo antiguo, cuando Dios estaba con ellos, hacían los rituales a Dios, dice la palabra. Pero tenemos que entender esto, ¿no? Es lo único que quería hablar. Sí, ya muchas veces, como dice el pastor, nos espantamos por la palabra, pero tenemos que ser sabios y maduros y saber que eso no tiene nada. ¿Sí, hermana? Quería decirle yo a Brisa de que cuando hagas cosas que por años las ha hecho, que no se sienta mal, porque no vas a cambiar de un día para mañana. El Espíritu Santo dice que Él es el que está trabajando en nosotros y automáticamente Él va a hacer las cosas, porque cuando tú las hagas o cuando nosotros hacemos las cosas por nuestra propia fuerza, a lo mejor lo vas a hacer por una semana bien o un año o no sé cuánto tiempo.
esfuerzo personal de la persona. Ella tiene que esforzarse a tratar de abandonar esas cosas lo más pronto que pueda. Es a través del entendimiento de la palabra de Dios la cual nos transforma y nos hace entender. Un ejemplo, a mí nunca me dijeron, deja el vino, deja de fumar. ¿Okay? Fue mi testimonio. La bebida, el Señor me la quitó así, la fumada yo no la quise dejar. ¿Okay? ¿Y la diferencia? Dios quitó algo de mí, Él lo hizo, pero lo otro yo lo quise retener. Y dije, ¿a quién le molesta? Voy y me subo a mi carro cuando termine el servicio, y lo hice por los primeros 3 meses, hermano, que estuve yendo a la iglesia del Señor. Sí, lo vi. No. Sí, Él me vio. Mi hermano me los compraba, mi hermano me los llevaba a mí. Pero es cierto lo que dice el pastor, tenemos que poner de nuestra parte también. No esperemos que Dios venga y quite todo. Si yo no quiero soltar algo, Dios no me lo va a quitar, porque Dios me da ese libre albedrío. Ok, tú lo quieres mantener, va a haber consecuencias. Atente a las consecuencias. Andamos aún haciendo algo, venimos aquí a la casa del Señor, pero cuando salimos de nuestra vida personal, andamos haciendo cosas que a Dios no le agradan, va a haber consecuencias. ¿Okay? Y dejemos que sea Dios el que se encargue y no nosotros mismos. Dejemos que sea Dios el que lleve esa venganza y no nosotros mismos. ¿Amén? Porque no sabemos nosotros si esa persona puede ser alcanzada, se arrepiente, viene delante del Señor y el Señor la vuelve a tomar, hermano. Quizás nosotros no, porque nosotros pensamos de otra manera, pero Dios sí. Dios en esa grande misericordia que Él tiene, hermano, porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Amén. Dice aquí más adelantito, dice, vamos a leer Lucas, estamos leyendo acerca de no me avergüenzo. Dice Lucas 9:26, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, hablando Cristo Jesús, de esto se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Que vengo a la iglesia y me pongo a predicar bien bonito, el Señor me usa a dar enseñanza, pero allá afuera me avergüenzo de ser cristiano. Santo. Entonces a lo mejor voy a usar la cita que dice, más vale que hubiera agarrado una piedra y me la ponga y me pinte al agua. Porque, hermano, cuando esté delante de la presencia del Señor, apartados de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco. Y qué vergüenza que estuve por 50 años yendo a la iglesia y el Señor me diga en el último día, apártate de mí, que yo no te conozco. Y Dios nos conoce a la perfección, hermano. Yo creo que ahí le vamos a dejar ya. No, ni siquiera lo empezamos bien. En el mundo, hermano, nosotros éramos abridores de pistas. En el baile nadie nos ganaba, hermano. Hubo una ocasión que en un lugar, hermano, de tanto que íbamos nosotros, nos abrieron la barra libre. Yo ya no pagaba por la bebida. Y yo me sentía bien. ¿Okay? Ahora que le sirvo yo al Señor, yo entiendo y yo sé que yo no puedo regresar a ese viejo hombre. ¿Okay? Porque de lo contrario yo me estaría avergonzando de Dios. Yo me estaría avergonzando de su palabra, teniendo el conocimiento y haciendo esas cosas que hago, yo me estaría avergonzando de Él. Porque de Dios no me puedo ocultar en ninguna parte. Si me meto al vino, a la bebida, a las drogas, todo eso, hermano, entonces estoy haciendo el mensaje en vano. Me estoy avergonzando. ¿Okay? Y el Señor se va a avergonzar de mí. Amén. Gloria al Señor. No tenemos por qué avergonzarnos, hermano. Yo sé que los jóvenes en las escuelas tienen mucho problema, amén, pero no tengan miedo. Dios está con cada uno de nosotros. Dios va a usar el tiempo oportuno para que nosotros podamos abrir nuestra boca y hablarles del Señor, llevar las buenas nuevas, llevar el mensaje de salvación. Amén. A Dios sea la gloria y a Dios sea la honra. ¿Le apuntaste, Miguel? Gloria sea al Señor. Si quieres lo vuelves a empezar porque apenas le entramos en ese versículo. Amén. Dios le bendiga, hermano. Póngase sobre su pie. Vamos a hacer una oración.